Desde los comienzos del hombre en el planeta Tierra, ha habido de todo tipo de líderes, desde grandes líderes, hasta líderes que parece que no acabaron ni la primaria. Hoy veremos a varios dictadores, principalmente del siglo XX y XIX, que han dejado su huella en la historia usando el iceberg como un calificador, entre comillas. Empezaremos con los menos crueles y que mejores resultados dejaron en sus países, hasta con los peores que la historia reciente de la humanidad haya visto. Cabe aclarar que el iceberg está acomodado, de acorde a mi opinión sobre ellos, sin más relleno. Empezamos con Mustafa Kemal Atatürk, fue un militar, político y dictador de Turquía. Entre los años 1923 y 1938, fue el primer presidente de la República Turca, luego de la caída del Imperio Otomano y la Guerra de Independencia Turca, guerra que él mismo lideró, con tal de evitar la pérdida de diversos territorios por parte de las potencias aliadas. Es considerado como el padre de la patria turca. Entre sus reformas más importantes, fueron por ejemplo, la progresiva occidentalización del país, donde se dejaría de usar el alfabeto arábigo para escribir el idioma turco, para pasar a usar el alfabeto latino con algunas modificaciones. Permitió el sufragio femenino desde el año 1934, además de que las mujeres podían ocupar asientos en el parlamento desde ese mismo año. Declaró un estado laico, algo que hasta la fecha es casi inexistente en los países del mundo islámico. Adoptó el calendario gregoriano y abolió la ley Sharia. Aún con todo esto, muchas personas lo consideran un extremista. Aunque él sí fue un dictador, ya que gobernó con puño de hierro hasta su muerte en 1938, pero fue un buen dictador, ya que ayudó bastante a su país a salir adelante. Continuemos. Lee Kuan Yew, fue un abogado, político, dictador de Singapur entre los años 1959 y 1990, en su régimen de poco más de 3 décadas, realizó diversas acciones que para algunos serían cuestionables y para otros serían un ejemplo a seguir. Entre ellas están algunas como hacer limpiezas sociales mediante la pena capital, delitos como el robo, el acto de quitarle la vida a alguien, o el tráfico de sustancias no buenas para el cuerpo, siendo aplicada esta pena para cualquiera que incurriera en esos delitos, por lo que Singapur pasó de ser un país inseguro, a ser uno de los países más seguros y tranquilos del mundo. También atrajo la inversión del exterior, dirigiendo a una economía capitalista de libre mercado, aunque eso no fue todo. También hizo que se desarrollaran empresas propias del país. Mejoró la educación, pasando de ser un modelo que se inspiraba en enseñar a la mayor cantidad de personas posibles, a uno en enseñar lo mejor posible, teniendo así Singapur actualmente una de las mejores educaciones del mundo. Lo que hizo este hombre, es digno de un video propio dedicado especialmente a él, ya que literalmente hizo que en menos de un siglo, Singapur pasara de verse así, para verse así. Por ahora dejémoslo en que después de abandonar el poder en 1990, estuvo en diversos cargos dentro del gobierno, hasta su día final en este mundo en el año 2015. La dictadura en Brasil, fue un período de tiempo transcurrido entre el 1 de abril de 1964 y el 15 de marzo de 1985, ascendiendo al poder tras un golpe de estado. Brasil tuvo en ese tiempo a 5 dictadores, los cuales fueron Alencar Castela Branco, el cual gobernó entre 1964 y 1967. Arthur da Costa e Silva. Su gobierno abarcó entre los años 1967 y 1969. Emilio Garrastazu Medici, quien gobernó entre 1969 y 1974. Ernesto Geisel, gobernante de Brasil entre 1974 y 1979, y João Figueiredo, gobernando desde 1979 y 1985. Durante sus respectivos mandatos, ocurrieron diversas cosas como el milagro económico brasileño, el cual fue un período de gran crecimiento económico en el país, aunque esto solo para unos pocos, ya que la desigualdad económica se hizo aún mayor en este tiempo, abarcado entre 1969 y 1973. Aunque en ese período de tiempo, también hubo una gran inflación de la moneda brasileña.
aunque al ser un régimen militar, también tuvo obviamente sus aspectos negativos. Uno de los más representativos fue que, en el intento de incluir al Amazonas en la economía, tuvieron que arrebatarles sus tierras a los pueblos originarios del lugar, aunque no se quedaron solo con quitarles sus tierras, sino que también, según la llamada Comisión de la Verdad en Brasil, se privó de la existencia a 8.300 habitantes originales del territorio amazónico, aunque eso no es nada comparado con lo que se verá en las siguientes partes de este iceberg. La dictadura finalizó en 1985 tras diversas protestas y el ascenso al poder de José Sarney, siendo este elegido democráticamente por el pueblo brasileño. Gamal Abdel Nasser, fue un militar y político egipcio, que gobernó su país con puño de hierro entre 1954 y 1970. Nasser fue el responsable de crear la ideología panarabista, que básicamente busca la unión de todos los países árabes en uno solo, también impulsando el llamado socialismo árabe, que, en una explicación muy corta y resumida, es un modelo de socialismo, pero con un componente religioso islámico. Fue responsable de la eliminación de la monarquía y caída del rey Farouk de Egipto. En 1958, se convirtió en presidente de la República Árabe Unida, un intento de Nasser por incluir a todos los países árabes en un único estado, aunque solo Siria aceptó ser parte de la unión, que se terminó disolviendo en 1961. Nacionalizó el Canal de Suez, con lo que ocasionó toda una crisis diplomática con Reino Unido y Francia, que afortunadamente se pudo resolver, aunque algo malo de él fue el que generó una guerra, la Guerra de los 6 días, donde él y una coalición de países árabes perdieron, y él por su parte tuvo que ceder la península del Sinaí a Israel. Aún así intentó modernizar el país, intentando que fuera un país más desarrollado, aunque lamentablemente no lo es, ni siquiera lo es en la actualidad. Además, fue uno de los principales líderes del movimiento de países no alineados durante la Guerra Fría, es decir que no estaba ni con los gringos, ni con los soviéticos, siendo un punto medio entre ellos, aunque se le podría considerar un dictador, ya que gobernó hasta 1970, año en el que falleció de un infarto. Actualmente es considerado un héroe nacional en Egipto. Porfirio Díaz, fue un militar y dictador mexicano, que estuvo en el poder entre 1876 y 1911, estando 35 años en el poder, o mejor dicho 31, ya que entre 1880 y 1884, gobernó otro presidente, pero que, prácticamente, era un títere de Díaz. Su gobierno se caracterizó por la progresiva modernización del país, construyendo más de 15.000 kilómetros de vías para ferrocarriles, además de comenzar a industrializar el país, con la construcción de diversas fábricas, en un país que hasta ese momento, era más que nada dedicado a la agricultura. También logró por fin pacificar el país, ya que México desde su independencia en 1821 hasta 1876, fue un país de constantes rebeliones y guerras civiles. Aún así su gobierno, denominado por la historiografía mexicana como el Porfiriato, no queda exento de diversos abusos contra los derechos humanos, como contra los trabajadores en las haciendas. Por poner un ejemplo, el utilizar la mano dura para acabar con cualquier insurgencia o manifestación en su contra, además de que, el 80% de la población era analfabeta. Y no se me puede olvidar, el pésimo trato contra poblaciones indígenas que, eran vistas prácticamente como ciudadanos de segunda categoría, como, el pueblo yaqui en Sonora y Sinaloa, que eran vendidos para trabajar forzadamente en las haciendas. Si bien no está tan abajo en el iceberg porque, como oí decir a alguien alguna vez, Porfirio Díaz fue bueno para México, pero no para los mexicanos, no como otros tiranos, que veremos después, que fueron malos para ambas partes, o sea como para el país, como para su población. Aunque sí, Porfirio Díaz ha sido satanizado por la historia oficial mexicana, aunque como ya lo dije tampoco es un santo. Fue un dictador que gobernó con mano dura hasta 1911, donde fue derrocado, iniciando así la Revolución Mexicana, que sus consecuencias aún se viven en México, hasta nuestros días.
Erich Honecker fue un político y dictador alemán comunista, siendo presidente de la República Democrática Alemana, mejor conocida como la Alemania Oriental o Alemania del Este. Durante su mandato de 13 años, se le acusó de ser responsable de la salida del Cha de 192 personas que intentaron cruzar el muro de Berlín, además de colaborar con las acciones de espionaje de la Stasi, que era básicamente la policía secreta de la RDA. Durante su gobierno entre 1976 y 1989, se intentó llevar a cabo el llamado como socialismo de consumo, que fue un cambio en el sistema socialista, que si bien, sí salió relativamente bien, ya que la Alemania Oriental en esos años, tenía los mejores niveles de vida de los países del bloque oriental. Cabe recalcar que únicamente del bloque oriental. Aún así, como en toda dictadura, la Stasi vigilaba a los ciudadanos en todo momento, incluso pidiéndoles que ellos actuaran como espías y que delataran a los supuestamente traidores al régimen socialista. Tras la caída del muro de Berlín en 1989, Honecker abandonó el poder y se refugió en la URSS, que como ya todos saben, también se terminó disolviendo. Al final murió en Santiago de Chile en 1994, donde sus restos actualmente descansan. Marcos Pérez Jiménez fue un militar y dictador venezolano entre 1952 y 1958, a pesar de tener un régimen de corta duración, claro en comparación con otros dictadores, su periodo de gobierno fue relativamente corto, siendo iniciado por un golpe de estado en 1952. En su mandato, logró hacer que Venezuela fuera de los países con mejor calidad de vida del continente, obviamente siendo también de los más ricos. Se mejoró la infraestructura, la economía, los servicios médicos, en general, casi todo mejoró en Venezuela durante su gobierno. Se atrajo a la inmigración proveniente de Europa, por medio de beneficios a ellos. El petróleo era manejado por empresas privadas del extranjero y con el dinero recibido por su venta, era como se subsidiaba todas las obras de su gobierno, aunque, como todo dictador, no está libre de varios abusos de autoridad, como la aprobación de la Ley de Vagos y Maleantes, que se le impuso a Venezuela durante su régimen. Esta ley se trataba de, y aclaro que esto no es de acorde a mi opinión, sino de las ONGs de derechos humanos, de reprimir a los vagabundos, criminales y cualquier persona que tuviera conductas antisociales de la época. También se encargó de reprimir a los partidos políticos que tuvieran ideologías de izquierda, como el Partido Comunista de Venezuela y el Partido Acción Democrática. Durante su gestión también se incluyó el uso de prácticas no amigables para sacar confesiones. ¿Saben a lo que me refiero? Contra prisioneros políticos, esto hecho por parte de la Dirección de Seguridad Nacional, que era la policía secreta del Estado venezolano. Al final fue derrocado en un golpe de Estado en enero de 1958 y tuvo que irse al exilio, abandonando este mundo en el año 2001, en su residencia en España. Thomas Sankara fue un militar y dictador de Burkina Faso entre 1983 y 1987. Como la gran mayoría de dictadores, Sankara tomó el poder tras un golpe de estado en 1983. Hizo varias cosas por su país. Uno de los principales cambios fue que el país antes llamado como Alto Volta pasó a ser denominado como Burkina Faso, que en uno de los idiomas locales significa país de los hombres honestos. Impulsó una reforma agraria con el objetivo de acabar con el problema de casi todo el continente africano, o sea la hambruna y desnutrición. Aumentó la alfabetización que, escuchen bien, en 1983 era de apenas el 13%, sí, solo el 13%, para pasar a ser del 77% en 1987, que aún seguía siendo un número bajo, en comparación con países occidentales, pero igual fue un enorme avance. Hizo un programa de vacunación masivo donde se vacunó a millones de personas contra diversas enfermedades. También ayudó a las mujeres, prohibiendo la regla cultural de extirpación de sus partes, espero se entienda, también prohibiendo los matrimonios forzados y la poligamia.
aunque eso sí, a la gran mayoría de sus opositores fueron enviados a prisión, por ser traidores a la revolución, además de promover un sistema de autosuficiencia, cosa que iba en contra de los deseos de Francia, que por si no lo saben, aún tiene un gran control en sus ex colonias africanas, ya haré un video después al respecto. Además, su ideología socialista y marxista iba en contra de las tradiciones que había en algunas tribus, donde se establecían pagos de tributos y demás cosas que esta ideología no permite. Sankara realmente merece su propio video, pero dejémoslo en que fue derrocado en un golpe de estado en 1987, para posteriormente ser privado de la vida. No me considero socialista, pero este hombre es de los pocos socialistas que respeto, por decirlo de alguna manera. Park Chung-hee fue un militar, político y dictador surcoreano, entre los años 1961 y 1979, en sus casi 2 décadas de gobierno, se caracterizó por ser parte del inicio del llamado milagro económico surcoreano, aunque curiosamente durante parte de su presidencia, Corea del Norte llegó a ser más rica que la propia Corea del Sur, que hoy en día, la situación es completamente al revés. Park creó los llamados como chaebols, que funcionan casi como un monopolio actualmente, pero igual ayudaron a sacar al país adelante, que en 1961, cuando Park tomó el poder, era uno de los más pobres del mundo. En 1962 se adoptaría un plan quinquenal, que buscaba la inversión en el país, por parte de multinacionales gringas, y también en ese plan, se crearon los chaebols, aunque también, durante ese tiempo no existía el salario mínimo ni los sindicatos. Aún así, logró sacar a Corea del Sur adelante. Pero con el costo de, por ejemplo, declarar la ley marcial en 1972, dominar prácticamente todos los medios de comunicación y de propaganda, malversar fondos para darlos como sobornos a los gringos, esto para que hablaran bien de él, y no le enviaran libertad y democracia como suele hacer este país. Envió a 300.000 hombres al conflicto vietnamita, entre otras cosas. Su gobierno estuvo a punto de acabar en 1968, debido a un atentado contra su existencia, y de igual manera en 1974, pero ambos fracasaron en el intento, aunque el segundo, se le atribuye a los servicios de inteligencia norcoreanos. En ese último atentado, su esposa salió de la existencia, lo que generó que las conversaciones por la reunificación coreana de aquel tiempo fueran suspendidas, aunque un agente de la Agencia Central de Inteligencia Coreana, lo sacó de la existencia en 1979. Park merecería su propio video, pero para ya no alargar más esta parte, dejemos esto aquí. Vladimir Putin, es un ex agente de seguridad, abogado y político ruso, que gobierna Rusia desde el año 2000, hasta la actualidad, de cuando este video se está subiendo, teniendo ya casi 2 décadas y media en el poder, del país más grande en extensión territorial del globo terráqueo. Sé que hablar de él puede ser bastante polémico, ya que es una figura que polariza al mundo, sobre si es un dictador o no, pero igual hablaré de él. Entre las cosas buenas que hizo, fue levantar la economía rusa, o bueno, más o menos, ya que en la década de los 90, luego de la caída de la URSS, la economía rusa estaba en la completa miseria, pero debido a las buenas políticas económicas de Putin, se pudo levantar. Hoy en día Rusia tiene una economía similar en cuanto a PIB per cápita, a la de países como México o Chile, pero es considerada una potencia debido a su poder bélico, que eso me lleva a otro punto. Putin ha mantenido una política exterior bastante agresiva, con intervenciones políticas y militares en Chechenia, Georgia, Siria, Kazajistán y otros países de la ex Unión Soviética, y obviamente el más conocido de todos, Ucrania, tema que no tocaré mucho ahora, ya que es bastante polémico. También obviamente existen restricciones a la libertad de expresión, como el caso de varios opositores, que están en la cárcel o, ya de plano están en un concierto de Michael Jackson. Aún así, Rusia no es tan mal lugar para vivir, claro si lo comparamos con países de Latinoamérica, ya que si lo comparamos con países del mismo continente europeo, Rusia se queda algo atrás del resto de países de ese continente. Dejemos esto acá, porque este presidente o dictador como le quieran llamar, es bastante polémico y no quiero amanecer en bolsas negras en Ecatepec mañana.
Todor Zhivkov fue un político comunista búlgaro, que fue el líder de Bulgaria entre 1962 y 1989, estando casi 3 décadas en el poder, siendo el segundo líder socialista europeo en estar más tiempo en el poder, solo detrás del albanés Enver Hoxha, que ya se hablará más adelante de él. Regresando a Zhivkov, su gobierno se caracterizó por ser extremadamente autocrático, como en cualquier dictadura, aunque aún así, en su tiempo gobernando, mejoró bastante la economía búlgara, aunque todos los medios de producción eran de propiedad estatal, ya que era un sistema socialista, muy apegado al de la URSS de ese tiempo. En los años 80, la economía búlgara sufrió ciertas contracciones que hicieron que la figura de Zhivkov se fuera a la baja entre la población búlgara, aunque como buen dictador, hizo uso de los servicios de seguridad secretos, en este caso el Comité de Seguridad del Estado, era el que tomaba las acciones contra la disidencia política, que llegó a realizar acciones dentro del continente europeo, y también en países tan exóticos como Etiopía. Un ejemplo claro de esto, fue la expulsión existencial del opositor, Georgi Markov, que fue sacado del mundo en Londres, aunque algo que diferencia un poco a Zhivkov, sobre sus otros compañeros socialistas europeos, era que se centraba en únicamente controlar la disidencia dentro del Partido Comunista Búlgaro, sin intervenir mucho con la población, repito, no mucho, o sea que si se metía a veces con la población. Continuemos. Islam Karimov fue el primer presidente de Uzbekistán entre 1991 y 2016, ocupando el asiento presidencial del país por 25 años, llegó al poder de manera democrática, entre comillas, ya que hizo lo mismo que cierto venezolano este año, o sea fraude electoral, ya que las elecciones se desarrollaron poco después de que el país se independizara de la URSS, ya que ganó con el 86% de los votos. Ya ni Maduro se atrevió a tanto, y eso mismo hizo en todas las elecciones presidenciales de aquí hasta el final de su mandato, mantuvo relaciones cercanas con Gringolandia y la Unión Europea, ya que si no, lo más seguro era que le dieran una buena dosis de libertad y democracia como sabe hacerlo el tío Sam, ya que colaboró en la llamada guerra contra los grupos de terror, además de la instalación de una base americana en su país, aunque después decidió distanciarse. Algo que lo caracterizó fue quemando a dejar irreproducibles a entre 10.000 y 100.000 mujeres por oponerse a su gobierno. Durante un período de su dictadura, Uzbekistán se convirtió en el segundo país con más personas en trabajos obligatorios, solo por detrás de Corea del Norte. También llegó a encarcelar a gente de su propia familia, solo por oponerse a él. No lo puse más abajo en el iceberg, solo porque hay gente mucho peor que él. Al final su gobierno finalizó junto con él, ya que partió de este mundo el 2 de septiembre de 2016, así acabando su gobierno dictatorial de casi un cuarto de siglo. Alberto Fujimori fue un ingeniero y político peruano, que estuvo en el cargo supremo de su país, entre 1990 y el año 2000, llegó al poder de manera democrática en 1990, luego de que el Perú estuviera en una horrible crisis económica y de seguridad. Fujimori logró en su mandato, acabar con la crisis, mediante el llamado shock económico, que como curiosidad, en campaña prometió no hacer, aunque su logro más importante, sin ninguna duda, fue acabar con los grupos de terror que atormentaban al Perú en los años 80, como el Grupo Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, logrando pacificar de alguna manera al Perú, pero todo esto con el gran costo de acabar con gente inocente, o sea gente que no formaba parte de esos grupos, únicamente por la mera sospecha de serlo, además de ser acusado de crímenes de lesa humanidad, aunque dejo a debate si ese tipo de gente, o sea gente de los grupos de terror merecen derechos humanos, pero volviendo al punto, Fujimori también realizó un autogolpe de estado en 1992, si así de raro como se escucha, disolvió el Congreso peruano, lo que se considera un autogolpe de estado. También fue muy corrupto, como el político latinoamericano promedio, ya que se reveló información, donde su vicepresidente sobornaba a congresistas, para que votaran por las leyes que Fujimori enviaba al Congreso. Su gobierno finalizó en el 2000, fue juzgado y condenado a 25 años en prisión, aunque en diciembre de 2023 fue indultado y liberado, para simplemente irse de la existencia el 11 de septiembre de 2024. Si eres peruano, dime cuál es tu opinión sobre Alberto Fujimori, me gustaría leerte en los comentarios.
Emomali Rahmon, es el actual presidente de la República de Tayikistán, desde el año 1994, tiene 3 décadas en el poder, ascendió al poder luego del conflicto civil de Tayikistán. Yo a este hombre, personalmente le llamo, el Nicolás Maduro de Asia Central, ya que ha gobernado durante 5 mandatos presidenciales, donde curiosamente gana siempre por más del 90% de los votos, al igual que su vecino uzbeko, Islam Karimov, que ya hablamos de él anteriormente, además de que varios opositores se encuentran presos, o algunos ya están jugando un partido con Diego Armando Maradona, usando cosas como actos no amigables para sacar falsas confesiones. También su familia es propiedad de la gran mayoría de empresas del país, son empresas privadas entre comillas, ya que en realidad funcionan como empresas estatales. La corrupción se nota en todos los lados del país, siendo Tayikistán uno de los países más corruptos del mundo. Algunas de las leyes más absurdas aprobadas por este señor están, por ejemplo, la Navidad y el Año Nuevo están prohibidos, no puedes poner tu pinito navideño en lugares públicos, porque podrías ir a la cárcel. Está prohibido llorar muy alto en los funerales. Está prohibido el uso del hijab, que es lo que usan las mujeres musulmanas. Esto no sería tan raro, pero sí lo es considerando que Tayikistán es un país mayoritariamente islámico. Y entre otras leyes existentes, el régimen de este hombre no parece tener un fin próximo, ya que su hijo Rustam Emomali ya se está preparando para el cargo, siendo el presidente del parlamento y alcalde de Dushanbe, que es la capital y centro económico del país, así que solo una revolución podrá sacarlo del poder. No lo pongo más abajo porque hay peores dictadores.